Arnoldo Berrocal Olave, doctor en Historia y Artes, restaurando el patrimonio, los materiales de los fuertes San José y San Fernando de Boca Chica. La idea es que hoy hablemos un poco de lo que es patrimonio. Hay dos tipos de patrimonio, el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. La idea de hoy es que hablemos un poquito de nuestro patrimonio material. Cartagena, en el año de 1984, fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué compete esa declaración de la UNESCO? Que todos los edificaciones monumentales, todas las fortificaciones y todos los puertos de Cartagena tienen la declaración de Patrimonio de la Humanidad. La pregunta es, ¿qué hemos estudiado acerca de nuestro patrimonio? ¿Conocemos a fondo nuestro patrimonio material? ¿Qué investigaciones hemos desarrollado de ese patrimonio desde el punto de vista de la ingeniería civil? Al hacernos esas preguntas y al estudiar un poco la historia de la ciudad, siempre el patrimonio material se ha estudiado desde el punto de vista de la arquitectura. Siempre los arquitectos han llevado la batuta, por decirlo de alguna manera, en el estudio de nuestro patrimonio material. Y la ingeniería civil ha estado un poco viendo desde el borde, por decirlo de alguna manera, lo que los arquitectos han propuesto. Se han desarrollado investigaciones para ver las patologías, características de los materiales, comportamiento estructural de esos patrimonios, muy poco. Más o menos desde el año 1998 hacia acá, el Ministerio de Cultura ha empezado a exigir o a proponer la realización de estudios de ese patrimonio, pero no solo enfocado desde el punto de vista arquitectónico, sino enfocado también desde el punto de vista de la ingeniería civil, para que ese patrimonio se pueda preservar mucho más tiempo en la historia. Nosotros en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cartagena, específicamente en el Departamento de Estructura, hemos empezado a tratar de responder esas preguntas que les decía anteriormente. ¿Cómo se comportan esos materiales? Y basado en eso hemos tomado diferentes casos de estudios. Hemos estudiado el Cerro San Felipe, hemos estudiado los lienzos de muralla y hemos estudiado los diferentes fuertes que hay en la ciudad. Cuando nos enfocamos a ese problema, lo primero es hacer un análisis histórico de cómo fue la construcción y de dónde sacaban los materiales los ingenieros militares que participaron en esta construcción. Y al hacer ese análisis histórico, hacemos una retrospectiva de cómo fueron construidos, cuáles fueron sus procedimientos constructivos, de dónde eran las canteras donde ellos tomaban sus materiales, y esas edificaciones que están construidas en estos momentos, esos fuertes que están construidos en esos momentos, cómo se han conservado en el tiempo. Entonces la universidad empezó a realizar investigaciones históricas de todos los procedimientos constructivos que se habían aplicado en los fuertes. Hacer una investigación de los planos, hacer investigación acerca de quiénes habían intervenido en los procesos que se han llevado en la historia de remodelación o adecuación de esos fuertes, hacer una investigación de cuáles eran las patologías que se estaban presentando dentro de esos fuertes, hacer investigaciones de cómo eran los materiales y establecer sus propiedades mecánicas, asimismo como hacer modelos matemáticos mediante algunos software especializados que nos permitían determinar cuáles son los análisis que nos permiten determinar cuáles son los esfuerzos que se presentan dentro de este tipo de edificaciones. Partiendo de la patología, encontramos que muchas de estas fortificaciones que hacen parte de nuestro patrimonio y que deberían ser protegidas, se encuentran con diferentes problemas patológicos. Encontramos en ellas
grietas, fisuras, porosidades, lo que yo he llamado o hemos llamado caries profundas o caries superficiales, que es la pérdida del material pétreo, asentamientos diferenciales, pérdida de la argamasa, una serie de patologías o problemas que se encuentran en los diferentes elementos estructurales que conforman el fuerte. Pero hoy queremos referirnos específicamente a los fuertes de San José y San Fernando de Boca Chica y establecer cómo fue el procedimiento para estudiar esos fuertes, cómo hicimos toda nuestra metodología de investigación y a qué conclusiones llegamos. ¿Por qué estos fuertes? ¿Por qué estudiar estos fuertes? Porque son patrimonio de la humanidad y son demasiado importantes para nosotros los colombianos y los cartageneros. Fuimos allá y establecemos las patologías que se presentan en los fuertes de San José y San Fernando, que son la entrada principal a la bahía de Cartagena. Ustedes saben que la bahía de Cartagena tiene dos entradas, la Boca Grande y la Boca Chica. Actualmente la Boca Grande está cerrada por una escollera que permite el tránsito de embarcaciones pesadas por ahí, y el único acceso a la bahía de Cartagena es la Boca Chica. Si tú vienes en una embarcación como un crucero turístico que genera un motor de desarrollo económico para la ciudad, encontramos que cuando tú vas en el crucero y vas a entrar a la bahía de Cartagena, lo primero que ves es esos grandes, fuertes, imponentes que están ahí desde el siglo XVIII recibiendo a todos los turistas o a todas las embarcaciones que hay en la ciudad o llegan a la ciudad. Fuimos allá y encontramos todas las patologías que se presentaban, hicimos diferentes fichas patológicas e hicimos un mapeo de todas las patologías que se presentaban. Al encontrar eso pudimos determinar qué porcentaje de daño de las diferentes patologías existían en cada uno de los fuertes. Establecido eso, también se buscó qué exploraciones se habían realizado en el subsuelo. Encontramos investigaciones hechas por profesores de la Universidad de Cartagena, mi difunto amigo Álvaro Ignacio Cobo, que realizó estudios de suelos que nos permitan establecer cuál es la tipología de los suelos que soportan las cargas de los fuertes de San José y de San Fernando. Adicionalmente hicimos un levantamiento que nos permitió establecer cuáles eran las dimensiones de dichos fuertes, cómo estaban constituidos, qué elementos estructurales o qué sistemas estructurales se estaban planteando en ellos. Y después de que determinamos eso, que determinamos cuáles eran esos elementos estructurales que soportaban los fuertes, cómo se comportaban estructuralmente, decidimos hacer una exploración mediante calas, con permiso del Ministerio de Cultura, que nos permitan establecer cuáles eran los diferentes materiales que se estaban utilizando en esos elementos estructurales. Y encontramos que los fuertes no son hechos de un solo material, como mucha gente piensa, que existen diversidad de materiales, existen diversidad de elementos estructurales, y eso nos llevó a hacer una investigación desde el punto de vista de materiales, de conocer las propiedades de esos materiales. Esos materiales que actualmente están olvidados en la ingeniería. Nosotros en la actualidad en la ingeniería utilizamos unos materiales diferentes como el concreto reforzado, el acero o el aluminio, y hemos olvidado por completo el comportamiento de la piedra, el ladrillo, la argamasa, que son los materiales con que se construyeron estos fuertes. Hicimos investigación de materiales en campo, ensayos destructivos, pero pocos, para tratar de no afectar el fuerte. Hicimos ensayos no destructivos mediante tecnología avanzada, como por ejemplo ultrasonido o esclerometría, que nos permitieran determinar cuáles eran las resistencias o propiedades mecánicas de esos materiales. Y después de que conocimos cómo eran los materiales, de dónde los habían sacado ellos, cuál era la tipología de esos materiales, investigamos en qué canteras o qué fuentes de material habían tomado ellos esos materiales. Y nos fuimos a la fuente del material, investigamos las propiedades de esos materiales, hicimos ensayos en el laboratorio, estudiamos esos materiales,
los desmenuzamos y pudimos encontrar cuál es la resistencia real de cada uno de esos materiales que conformaban parte de esos elementos estructurales. Lo interesante de esto es que un elemento estructural puede estar conformado por diversos materiales y por lo tanto su comportamiento es un comportamiento complejo porque interactúan diferentes materiales dentro de un mismo elemento estructural. Para eso, para establecer cómo es la interacción de esos diferentes materiales en el mismo elemento estructural, decidimos hacer pruebas tomando muretes, es decir, extrayendo muretes de edificaciones similares. Ahí en el centro histórico hay muchas edificaciones que son remodeladas para construir hoteles o centros culturales, y cuando se hacen esas remodelaciones, se hacen modificaciones internas que nos permiten a nosotros tomar esos mismos materiales que se utilizaron en los fuertes, llevarlos al laboratorio y poder construir muretes similares a lo que hay en el fuerte de San Fernando y San José. Con eso logramos hacer ensayos de material y encontrar la resistencia y propiedades mecánicas de cada uno de ellos. Por ejemplo, encontramos que los fuertes estaban hechos con materiales como ladrillo, ladrillo militar, de arcilla. Encontramos que los fuertes estaban hechos en algunas zonas de piedra caliza con argamasa, y también encontramos que algunos materiales eran lo que yo he llamado concreto colonial, que era una mezcla de todo, es decir, de ladrillo, de piedra coralina, de piedra caliza, de piedra pómex y de argamasa. Ese es el material más complejo porque está compuesto de una gran cantidad de materiales diferentes que no se han estudiado. Si nosotros hacemos estudios para medir la vulnerabilidad de estas estructuras, no podríamos hacerlo con la metodología tradicional de los códigos sismorresistentes de Colombia, porque son códigos para materiales nuevos y nadie había hecho una investigación seria de cómo se comportan dichos materiales. Por lo tanto, toda la información teórica que se presentaba ahí no era la información que podríamos utilizar si queríamos hacer un procedimiento responsable o una investigación responsable. Por eso hicimos los ensayos de materiales. En estos momentos la universidad tiene la información y los resultados que le permiten saber cuál es la resistencia de esos materiales y podría dar esa información a los diferentes entes que reglamentan la normatividad colombiana y decirle los materiales para los fuertes que se construyeron en la zona norte de Colombia son estos. Los materiales y la resistencia para las edificaciones patrimoniales que hay en la ciudad de Cartagena son estos. Y los materiales que se estaban planteando, las fórmulas de resistencia que se estaban presentando en los códigos colombianos, no corresponden a la realidad. Siendo así, encontramos resistencias que van del orden de los 8 kilos por centímetro cuadrado, estamos hablando de 0.8 megapascales, a resistencias de 60 kilos por centímetro cuadrado, es decir, 6 megapascales. Podríamos decir que analizando lo que se había hecho antes, encontramos que la resistencia se estaba subestimando, porque la resistencia con que se habían hecho los estudios anteriores, como no tenían la capacidad de encontrar las propiedades físicas de los materiales, estaban trabajando con resistencias del orden de los 80 kilos por centímetro cuadrado. Nos hemos dado cuenta de que esa resistencia estaba sobreestimada y por eso muchos de esos fuertes, a pesar de que han sido intervenidos, presentan grietas, presentan deformaciones, presentan daños estructurales porque la suposición que se hizo de materiales fue sobreestimada. Adicionalmente, basado en el estudio realizado por el doctor Cobo, encontramos que los fuertes estaban sufriendo asentamientos, pero asentamientos diferenciales que habían generado fisuras, deformaciones y grietas debido a sobreesfuerzos por esos asentamientos. Bajo esa proposición, en nuestros modelos matemáticos establecimos o pudimos determinar cuántos eran esos asentamientos en la actualidad y cómo esos asentamientos habían afectado las estructuras de los fuertes. Y encontramos en nuestros modelos de que basado en la información del doctor Cobo,
los resultados de nuestros modelos matemáticos, donde se presentaban sobreesfuerzos, deformaciones y grietas, eran los mismos grietas o sobreesfuerzos que se estaban presentando en la realidad en el fuerte. ¡Wow! Eso es algo sorprendente, es decir, nuestros modelos nos están dando una certeza de lo que estamos encontrando en nuestro laboratorio de investigación son los mismos resultados que se están presentando en el fuerte. Al hacer eso, pudimos determinar dónde tenía problemas cada uno de dichos fuertes, y si ya sabemos dónde tienen los problemas, podemos plantear alternativas para que esos problemas no se presenten, solucionar dichos problemas y que no se presenten a futuro. Ahora, esos sobreesfuerzos que se presentan, ¿cómo los corregimos? Podemos corregir el problema de los asentamientos que se estaban presentando mediante soluciones de reforzamientos en cimentación con los mismos materiales que utilizaban los ingenieros militares de la colonia. Y eso hicimos. Tratar de las socavaciones o los problemas que se estaban generando en los suelos que soportan las cargas, disminuirlos, aumentando las cimentaciones o en muchos casos reconstruyendo las cimentaciones que se habían con el tiempo desmoronado. Con esa solución podíamos estabilizar el problema de asentamientos diferenciales y eso le daba una estabilidad a la estructura desde el punto de vista de suelos. Pero encontramos adicionalmente que el oleaje que se produce por la entrada de los buques post-Panamas y los cruceros que entran a la bahía de Cartagena, ese oleaje está generando una afectación sobre los fuertes. Asimismo encontramos que los vientos que se presentan en la orientación suroeste-este y oeste-este están generando que las olas rompan constantemente contra las rocas, ya que las defensas que habían realizado los ingenieros militares de la época con la ampliación de los canales de acceso del canal de Boca Chica para que puedan entrar los buques de gran tamaño, han generado de que esas defensas ya no existan. Esos disipadores de energía de las olas ya no existan. Y al entrar las olas directamente sobre el fuerte sin ningún tipo de defensa, están generando una socavación de la arena, que es el tipo de suelo que se encuentra ahí, y al mismo tiempo está generando un desgaste de la roca. Eso hace que una parte de los fuertes se encuentre, o una parte de la cimentación de los fuertes se encuentre en el aire. Es decir, que la estructura está trabajando en voladizo. Para eso planteamos diferentes soluciones, como son colocar unas cortinas de pilotes que le ayudaran a los fuertes a disipar la energía de la ola, y la ola que entre al fuerte o que golpea al fuerte sea mucho menor en energía que la ola que está actuando en la actualidad. En ciertas épocas del año, si visitamos el fuerte de San Fernando, podemos ver que el fuerte está completamente inundado y eso ha generado una capilaridad, es decir, que la humedad se va subiendo por las paredes y genera una afectación de la roca. Entonces decidimos hacer planteamientos para solucionar los problemas, pero ¿con qué materiales se está solucionando eso? Hicimos una investigación en el mundo con los diferentes productos que se utilizan en otras edificaciones antiguas, pero que trabajaban con otros materiales. Por lo tanto, no era simplemente tomar esa tecnología e implementarla acá, sino que hicimos ensayos con nuestros materiales y con esa tecnología de punta y pudimos encontrar cómo esos materiales funcionaban en nuestros muros, cosa que antes toda la gente que había estudiado esto o había trabajado en esto decían que ese tipo de productos como las fibras de carbono, las fibras de vidrio, las fibras de basalto no iban a servir en ese tipo de estructura. Pero la investigación encontró que sí sirven, que podemos incrementar la resistencia entre un 20 y un 30%, que podemos encontrar una capacidad o un aumento en la capacidad de deformación del doble de lo que tenía la estructura, generando un reforzamiento limpio, seguro, con tecnología de punta que se utiliza, por ejemplo, en países como Italia y España y que la podemos aplicar a nuestros fuertes.
Esto nos permitiría que esos fuertes que en la actualidad están completamente abandonados, porque están dañados o afectados, podríamos utilizarlos nuevamente y generar un mecanismo de riqueza para los pobladores del sector mediante el turismo y mediante la elaboración de eventos lúdicos que permitan que el turismo vuelva a dichos fuertes. Al realizar estas pruebas de laboratorio en el cual ensayamos lo que eran fibras de vidrio, fibras de carbono y fibras de basalto, encontramos que el incremento en la capacidad de resistencia y el incremento en la capacidad de deformación de los muros coloniales era de gran importancia. Estamos hablando de incrementos de resistencia hasta del 30% e incrementos de resistencia, de incrementos de deformación hasta el doble de la capacidad del elemento no reforzado. Esto permite que nosotros podamos reforzar nuestras estructuras con sistemas que no van a afectar la estética de la misma, que son sistemas que se utilizan en ciudades que tienen o en países donde tienen también edificaciones patrimoniales de gran importancia. Por lo tanto, podemos resolver los problemas estructurales y garantizar a los usuarios de este tipo de fortificaciones que la estructura va a tener un comportamiento estructural estable, resistente por 50 años o 70 años más. Eso permite que empezamos a ver esos fuertes que en la actualidad no se usan, no se les saca un provecho económico para la sociedad o los moradores de estas islas de Boca Chica puedan utilizar estos fuertes de una forma que se puedan realizar actividades económicas, lúdicas, que permitan que estos fuertes sean autosostenibles. Es decir, si nosotros comparamos los fuertes de San José y San Fernando de Boca Chica, que son unas fortificaciones increíbles, y la comparamos con el Cerro San Felipe, que es un fuerte también de gran magnitud, vemos que el uso y el rédito económico que se logra en San Felipe es demasiado o muy superior al que se logra en los fuertes de San José y San Fernando. Es decir, que estamos desperdiciando una posibilidad de un rédito económico, una posibilidad de que el turismo se pueda desarrollar en estos sitios, generando para los moradores de Boca Chica una oportunidad de trabajo, de negocio, de inversión, que genere sobre la población una mejor calidad de vida. En la actualidad esos fuertes no se utilizan para nada. En la actualidad esos fuertes están completamente abandonados y con el tiempo lo que está pasando es que los moradores del sitio empiezan a sacar dichos materiales para venderlos y poder tomar un beneficio económico, generando un daño sobre los mismos, donde lo que tendríamos que hacer es que esos fuertes puedan ser utilizados por toda la población de Boca Chica y asimismo por todos los cartageneros. Es importante decir que la ampliación de dichos canales debe hacerse con la mayor responsabilidad posible. La ampliación de los canales debe hacerse con la mayor ingeniería presente para que no se vuelva a presentar que las defensas que se están construyendo para evitar el golpe de las olas sobre los fuertes no se vuelva a presentar. La comunidad y el gobierno local debe ser consciente de que las defensas que se están colocando en estos sitios deben conservarse o reemplazarse en caso tal de que se amplíen los canales.